Acompañamos a los soldados que resultaron heridos en un atentado en el sur de Bolívar. Fueron trasladados a Santander, donde se recuperan de las heridas. Ya entraron en vigencia los aranceles que impuso Ecuador del 50% para productos colombianos. La medida le dará un golpe a la economía y eso lo vamos a revisar en minutos. Siguen los ataques en Medio Oriente tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. El impacto de un misil en Israel deja 9 muertos, mientras en suelo iraní reportan más de 150 en una escuela primaria. Finaliza nuestra travesía en el corazón de la Tierra. Nos despedimos de las transmisiones ininterrumpidas del canal RCN. 86 días en vivo y en directo de una travesía que Colombia agradece. Estamos a horas de que el buque regrese a casa. 12:40 llega el momento de revisar más noticias. A Bucaramanga llegaron algunos de los soldados que resultaron heridos en el atentado en el sur de Bolívar. 12 uniformados sufrieron lesiones. Pues 3 de ellos fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander. Por eso hacemos conexión de inmediato con Estefanía para conocer cuál es el estado de salud de los militares. Adelante. Hola Paola, la saludo justamente desde las afueras del Hospital Universitario de Santander, en donde se encuentran 3 de los 10 soldados que llegaron a la capital santanderiana. En este caso le puedo decir que estos 3 soldados tienen entre 24, 27 y 29 años. Uno de ellos se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos al recibir varias esquirlas en su abdomen. Los otros 2 soldados ya se encuentran estables y los demás están en el dispensario de la 5ª Brigada. Sí, de acuerdo al reporte que da el hospital universitario, entendemos que están 2 estables, hay uno que se encuentra delicado de salud en UCI y que esperamos su recuperación. En medio de la preocupación que tienen cientos de ciudadanos en Bogotá, esta madrugada el alcalde Galán recorrió los sectores de rumba. El objetivo es implementar zonas seguras para usar el servicio de taxi. En la noche de este sábado, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideró operativos para el fortalecimiento de las zonas seguras de taxis en los sitios de rumba de Bogotá. La meta es seguir trabajando para fortalecer la seguridad y tener rumba segura en Bogotá. Las zonas seguras buscan crear un acceso acompañado y vigilado por entidades distritales que verifican la identidad del conductor. Aquel que salga de rumba en esta zona, aproveche esta zona segura de taxis y también tener presencia mayor de movilidad, de policía, de gestores. Desde Modelia, Zona T y Distrito Diverso en Chapinero, autoridades hicieron un llamado a empresarios y funcionarios de logística del sector de rumba para dirigir a los asistentes hacia las zonas seguras para tomar sus vehículos. Y precisamente estuvimos acompañando un operativo de las autoridades en Chapinero, en el mismo lugar donde Diana Ospina fue secuestrada. ¿Qué nos encontramos? Se los contaremos esta noche. Por ahora les contamos que hoy entraron en vigencia los aranceles del 50% que Ecuador impuso a productos colombianos. Por medio de esta carta, 6 exministros de comercio ecuatorianos y 6 colombianos pidieron reconsiderar la decisión. Aseguran que la medida castigaría fuertemente la economía de ambos países y que hay un mercado de $3.000 millones de por medio. Y justamente en Tumaco, Nariño, está Giovanni Suárez. Gio, ¿qué sabemos que, además del anuncio de una reunión de labores de inteligencia, qué temas se abordarán en ese encuentro? Así es, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esa reunión de seguridad precisamente acaba de terminar en ese departamento fronterizo con Ecuador. Se tomaron medidas importantes para combatir a esos grupos criminales que hacen presencia en esta zona del país. Por eso estamos en compañía del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Bueno, ¿cuáles van a ser esas medidas para combatir a esos grupos terroristas que hacen presencia en esta zona fronteriza con Ecuador? Algo que articulamos con nuestro país hermano de Ecuador es una operación que denominamos Espejo 2026. Aquí es clave que ganen las naciones y pierdan los criminales. Priorizamos las áreas, son 5 áreas nombradas de interés, identificamos la amenaza con un análisis de capacidades críticas de la misma, qué criminales están aquí en la frontera colombo-ecuatoriana del lado colombiano, igualmente cuáles de Ecuador. Y ahí dispusimos prácticamente 20.000 hombres entre militares y policías y también articulamos unos objetivos de alto valor para que
los neutralicemos entre ambas naciones. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Son parte de las medidas que se van a tomar en esta zona fronteriza contra estos 7 grupos criminales que hacen presencia en esta zona de frontera entre Colombia y Ecuador, que entre otras cosas hoy empezó a regir también ese tema de los aranceles del 50% que interpuso Ecuador en contra del gobierno colombiano. Y aquí, por supuesto, seguiremos acompañando a las fuerzas militares y de policía en estas labores que van a seguir haciendo en esta zona del país. Giovanni Suárez Bayona, Noticias RCN. Compañeros, continúen ustedes con más información. Giovanni, gracias por el reporte. Es que estamos a una semana exacta de ir a las urnas y aquí nos interesa que ustedes tengan absolutamente todo claro para votar bien informado. Por ejemplo, ¿saben qué función cumple un testigo electoral? Esto es Política sin Misterio. El próximo 8 de marzo los colombianos elegiremos al nuevo Congreso de la República, que tomará posesión el 20 de julio. Además, tendremos la opción de participar en las consultas presidenciales. En cada mesa de votación habrá una figura clave que muchos no conocen, los testigos electorales. Esta figura es designada por los movimientos y partidos políticos. Su misión, vigilar que todo sea transparente y legal. Estos testigos deben de estar desde las 7 de la mañana en el puesto de votación asignado por la registraduría. ¿Pero cuál es su función? Los testigos son los encargados de verificar que los jurados estén acreditados, que las actas no se llenen antes de tiempo y que nadie vote después de las 4 de la tarde, que es cuando se cierran las urnas. Al final, los testigos electorales pueden presenciar el conteo de votos y en caso de detectar irregularidades pueden presentar reclamaciones ante las autoridades. Este año los testigos electorales se acreditan con credencial y código QR ante el Consejo Nacional Electoral, porque en unas elecciones transparentes cada testigo importa. Esto es Política sin Misterio, para que su voto cuente. Un voto de confianza no se le da a cualquiera, se le da a quienes hacen posible la democracia. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Bienvenidos a la mesa ancha electoral de Noticias RCN fin de semana, un aporte que hace esta casa periodística para que ustedes desde sus casas conozcan los proyectos democráticos de los candidatos al Congreso, para que voten bien informados. Hoy me acompañan 2 candidatos al Congreso de la República. Por un lado está Marcela García, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Centro Democrático. Marcela, bienvenida. Bueno, buenos días. Acá un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos están además viendo. Gracias, Marcela García. Soy el 113 a la Cámara por Bogotá con el Centro Democrático. Y también está con nosotros Jorge Lozano, candidato al Senado, más conocido en las redes sociales como el empresario campesino. Él va por la coalición de Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo. Don Jorge, bienvenido a Noticias RCN. Muchísimas gracias. Voy con el número 50 de la coalición Ahora Colombia, representando a todos los empresarios y campesinos del país. Un saludo a toda la audiencia de RCN y a todas las personas que se conectan ahorita al mediodía. Bueno, y entramos de una vez en materia, porque si hay un punto de encuentro entre Bogotá y Cundinamarca es la región metropolitana. ¿Ha funcionado o no? Y se lo pregunto a Marcela porque viene también del sector empresarial, ha estado en la Cámara de Comercio, y al empresario Jorge Lozano, que ha recorrido también toda su vida el departamento de Cundinamarca. Arranquemos por Marcela. ¿Ha funcionado o no la región metropolitana? Mira, yo soy una convencida que la región metropolitana es un proyecto a futuro que podría generar mucho progreso e ingreso, pero en este momento no se ha materializado. Entonces solamente se ha quedado en discursos y realmente no hemos logrado hechos claros. Y ahí hay temas de, obviamente, infraestructura, donde tenemos justamente que agilizar, por ejemplo, un Regiotran que se logre conectar con la primera línea del metro ahí en la Caracas para que pueda agilizar todo eso. Y adicionalmente tener todo un tema muy establecido de cómo poder impulsar y articular todo ese comercio, empresarios, microempresarios y además también campesinos que justamente impulsan todo el agro en los diferentes municipios. Fui una persona que lideró el No a la región metropolitana en el 2023, siempre explicándole a las personas que esto iba a afectar de manera directa a todos los pueblos de sexta categoría de Cundinamarca. Para mí la región metropolitana es una conurbación de Bogotá, seguir agrandándose y seguir centralizando todos los puestos de trabajo en Bogotá. De esta manera pues se va a debilitar todo el agro, todos viven diariamente en los trancones. Corabastos pues recibe al día comercio más o menos por 138.000 millones de pesos diarios centralizados,
y pues un departamento como el de Cundinamarca, que está muy bien ubicado, pues ha sido afectado directamente en los municipios más lejanos. Bueno, vamos a hablar de otro punto muy importante y tiene que ver con los incentivos al pequeño empresario, los emprendimientos, el primer empleo. Y es que vea, el 90% del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. En Bogotá, ¿cómo lanzarle el salvavidas desde el Congreso a quienes se sienten ahogados con la carga tributaria, Marcela? Pues mira, yo ese tema, cuando estuve en la Cámara de Comercio, lideré una red que se llama la Red Cree en Ti, que es una red justamente de mujeres empresarias emprendedoras que lideran microempresas, en donde la idea era brindarles toda esa oferta dirigida para ellas, para que pudieran crecer con sus negocios y seguir transformando, activando y produciendo en la ciudad de Bogotá. Lo que tú mencionas es muy cierto, el 90%, el 98% de las microempresas en Bogotá y de tejido empresarial son microempresas del tejido empresarial, pero el 43% además son lideradas por mujeres y adicionalmente el 50% de los hogares en Bogotá tiene una mujer cabeza de hogar. Y de ese 50%, el 38% son una mujer con un negocio tratando de subsistir. Así que nosotros desde la Cámara lo que hicimos fue fortalecer un programa de principio a fin en donde se hiciera todo un acompañamiento. Uno, una formalización justamente que sea no para quebrarse, sino realmente para crecer. Don Jorge Lozano, y en lo que tiene que ver con el emprendimiento para el campesino y también usted es empresario, para el microempresario, ¿cuál es su propuesta? Bueno, para el campesino quiero sacar una ventanilla especial en el INVIMA de transformación de productos en plazas de mercado y en las fincas, con el fin de poder ayudar a las mujeres para que no haya tanta violencia intrafamiliar. Conozco de primera mano, porque lo viví de niño, una mujer sin plata en el bolsillo es una mujer sumisa que tiene que estar a donde la maltratan. Con esta manera nosotros podemos hacer que nuestros productos artesanales y campesinos puedan llegar a almacenes de cadena y se pueda generar un comercio justo. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Ahí están más candidatos, más propuestas en la mesa ancha electoral de Noticias RCN fin de semana. 1:00 p.m, 1 minuto. Gracias por continuar con nosotros. El siguiente es un servicio social. En el Hospital Departamental de Villavicencio se requieren con urgencia donantes de sangre para el paciente Diego Hernán Camacho. Él es tipo de sangre B positivo. Si usted puede ayudar o conoce a alguien que pueda donar, puede acercarse directamente al banco de sangre del hospital. Mucha atención, el FBI investiga como un posible ataque terrorista, un tiroteo en un bar de Austin, en Texas, en Estados Unidos. Sobre las 2 de la mañana, hora local, un sospechoso dio vueltas en una camioneta alrededor del local antes de empezar a disparar. 2 personas murieron y 14 más resultaron heridas. El presunto atacante fue abatido por las autoridades. Estados Unidos confirmó que destruyó 9 barcos de la Armada de Irán y dejó gravemente afectado un cuartel general naval. Así lo anunció el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social. Estas acciones se suman al ataque con bombarderos B-2 contra una instalación que albergaba misiles balísticos en Irán. En declaraciones a la prensa estadounidense, Trump dijo que 48 funcionarios del régimen murieron en el ataque conjunto de ayer y que los nuevos líderes iraníes quieren dialogar con él. Y es que los más recientes ataques de respuesta del régimen iraní golpearon Israel nuevamente y otros países de Medio Oriente. Un misil impactó un área residencial en Beir Shemesh, dejando 9 muertos, mientras en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y en Omán también reportaron explosiones. El presidente iraní reiteró que continuarán con la ofensiva. Con misiles y drones dirigidos, Irán volvió a atacar varias zonas de Israel y otros países de Medio Oriente. El impacto directo de un proyectil en la ciudad de Beit Shemesh dejó una escena de devastación. Cayó sobre una sinagoga que se desplomó contra un refugio público donde se refugiaba un grupo de personas. Mientras tanto, en Jerusalén fue desactivada una ojiva de un misil que cayó cerca de la ciudad vieja. En Emiratos Árabes Unidos, la metralla de drones alcanzó 2 viviendas en Dubái, mientras en Abu Dhabi, el aeropuerto y el hotel Burj Al Arab, la isla artificial Palms Jumeirah, sufrieron daños.
En Omán hubo ataques contra el aeropuerto de Dunk, mientras en Kuwait informaron que 97 misiles fueron interceptados, así como 283 drones fueron destruidos. El presidente iraní advirtió que los bombardeos para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei continuarán. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando con fuerza para destruir las bases enemigas y continuarán actuando, dejando a los enemigos sin esperanza como siempre. Será el mandatario iraní junto al jefe del Poder Judicial y un clérigo quienes asuman las funciones del líder supremo hasta que ocurra el nuevo nombramiento. Israel informó que lanzó una nueva ola de ataques contra puntos estratégicos en Teherán. El bombardeo incluyó 2 cuarteles generales de las fuerzas de seguridad en la capital iraní. El primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó las víctimas que deja la represalia del régimen y señaló que su ejército está empleando todo su poder para avanzar con los ataques en Teherán. Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes, muchos sentimientos encontrados, eso sí, pero se llegó el día. Después de 86 días de transmisión ininterrumpido, pues llegamos al final de esta travesía hacia el corazón de la Tierra, Angélica. Es increíble, Esteban, pensar que hace 3 meses más o menos veíamos este sueño como algo muy lejano desde Cartagena y hoy se hace una realidad poder decir que cumplimos la misión, Esteban, cumplimos poder encontrarnos aquí en el buque ARC Simón Bolívar, poderles contar por qué Colombia merece estar en la Antártida y no hay satisfacción más importante que hoy, en el final de esta transmisión ininterrumpida, poder decir lo hicimos y lo hicimos bien hecho. Y que además cumplimos la misión periodística también de parte del canal RCN, con esa bandera que nos llena de orgullo, que no ha dejado de ondear. Recuerde que son más de 86 días de transmisión, porque nosotros estuvimos una semana antes, es decir, más de 90 días al aire, más de 100 informes periodísticos a través de las pantallas de todos los televidentes y 10 teras de información con unas imágenes bellísimas que nos llevamos para la vida y que quedan marcadas en el corazón. Usted lo dice perfectamente, esta experiencia estoy segura que a los 4 nos cambia, pero además nos cambia haber estado en el continente blanco y no podemos hablar de otro lugar más espectacular que la Antártica y justamente este es un reconocimiento a esta tierra donde solamente ha llegado el 0,5% de los colombianos. Aquí el informe. Dicen que la Antártida nunca se olvida. Que quien pisa el continente blanco, además de dejar huella en la nieve, se lleva una marca en el alma. Fueron 34 días navegándola, explorándola, asombrándonos con su inmensidad y entendiendo por qué es imposible borrarla de la memoria. No solo es el paisaje, es la sensación de sentirse tan diminuto en medio de imponentes glaciares que parecen eternos. De ver de cerca la vida misma en su estado más puro. En el soplo y cántico inesperado de las ballenas.
en los pingüinos que caminan libres en un territorio que les pertenece. En las focas que descansan ajenas al paso del hombre. Y en los lobos marinos que juegan como si el extremo frío no existiera. Pero la Antártida también nos puso a prueba. Nevadas que borraron el horizonte, pero que nos hicieron revivir el sueño de muchos niños. Temperaturas de hasta menos 25 grados que exigieron disciplina, cuidado y preparación constante. Marinos y científicos que trabajaron en el lugar más inhóspito del planeta sin alterar su equilibrio. 7 países nos abrieron las puertas de sus bases para conocer de cerca cómo se hace para vivir y hacer ciencia permanentemente en el fin del mundo. Hoy el buque ARC Simón Bolívar comienza su viaje de regreso a casa. El blanco de la Antártida comienza a quedar atrás, pero algo permanece. Estamos seguros que la persona que sale de aquí se va transformada para siempre. Su perspectiva del mundo es otra y su conciencia con las acciones diarias cambia. Gracias, Continente Blanco, por permitirnos estar, por desafiarnos y por recordarnos que la grandeza no está en conquistar nuevos lugares, sino en tener el honor de convivir con la naturaleza en su estado más puro, aunque sea por un instante. Y es que definitivamente no hay palabras para seguir agradeciendo al buque ARC Simón Bolívar que se convirtió en nuestra casa estos 3 meses, pero además a la tripulación que nos tuvo paciencia, que nos acogió como su familia. Así que yo creo que, muchachos, el mensaje es claro. ¡Gracias, Colombia! El día de hoy queremos enviar un caluroso saludo a todos los colombianos, en especial a la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, el Programa Antártico Colombiano y a los familiares de la tripulación del ARC Simón Bolívar. Después de más de 80 días de navegación, 34 de ellos en el Continente Blanco, enfrentando los desafiantes hielos flotantes, los fuertes vientos catabáticos y las bajas temperaturas, logramos desarrollar 12 proyectos de investigación dentro de los lineamientos del Programa Antártico Colombiano. Los leopardos marinos continuamos nuestra tarea e iniciamos nuestro regreso desde el día de hoy a Colombia, desarrollando operaciones de manera continuada. Por eso es que la tripulación del ARC Simón Bolívar, sus leopardos marinos, continuamos. Televidente, recordemos que la transmisión ininterrumpida termina aquí, pero nosotros nos volveremos a encontrar en Cartagena el 13 de abril, cuando el buque ARC Simón Bolívar llegue nuevamente a muelle, a casa. No nos queda más que decir gracias, pero además gracias a esas 2 personas que estuvieron siempre detrás de nosotros, detrás de esas cámaras de computadores, pero además que hicieron todo esto posible. Richie, ¿qué decir en este momento? La mejor experiencia profesional que hemos tenido hasta ahora. Fabi, ¿cumplida la misión? Cumplida la misión, un poco triste, también contento, muy agradecido con mi familia, con el canal por esta oportunidad. Muy feliz. Pues lo dijo Fabián, también Angélica. Hay que agradecer a todas las directivas del canal RCN, de Noticias RCN, encabezado por José Manuel Acevedo y el productor de contenidos, los editores y los productores que nos acompañaron allá en Bogotá. No hay que decir más que gracias, gracias por darnos la oportunidad y nos despedimos como siempre. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena mar.
Pues muchísimas gracias a nuestros expedicionarios y compañeros y buen regreso a casa. 1:14 p.m. Hacemos un cambio de tema y hablemos del fuerte llamado de la Contraloría al Gobierno Nacional. El tema clave es la atención del desastre que ha dejado la ola invernal y el buen uso de los recursos para los damnificados. Un contundente llamado hizo la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que redoble esfuerzos y atienda de manera pronta y adecuada a los damnificados por la temporada invernal. De ese gran monto de casi 2,6 billones de pesos que el mismo fondo reportó a la Contraloría, ¿qué saldos de esos recursos eventualmente pueden estar disponibles para ser utilizados en la emergencia después de descontar lo que esté comprometido y obligado? El llamado se da tras una visita técnica a zonas inundadas en Córdoba, especialmente en Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, donde el ente de control advirtió que muchas aguas permanecen estancadas. Porque también tuvimos oportunidad de constatar que muchas de esas aguas ya han iniciado procesos de descomposición. Realmente no encontramos un dispositivo ágil de presencia en el territorio de las autoridades competentes para atender esa emergencia. La Contraloría también vigila la ejecución de los recursos decretados en la emergencia y advierte que cada peso recaudado deberá destinarse exclusivamente a atender esta tragedia. Además, expresó preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas sin verificar estudios hidráulicos ni autorizaciones ambientales. Continuamos. Así como muchas veces denunciamos los retrasos e incumplimientos en las obras de Bogotá, también cuando hay avances debemos contarlo. Los trabajos de la carrera 68 ya avanzan en más del 70%. Este año varios tramos serán entregados. Miren lo que nos cuenta Paula Sabogal. De los más de 1.000 frentes de obra que tiene Bogotá, el de la Avenida 68 es uno de los más grandes y estratégicos. Con una extensión de 17,07 kilómetros, la alcaldía de Carlos Fernando Galán recibió este proyecto con un 42,57% de avance, cuando debía estar en más del 70%. Hoy la ejecución alcanza el 77,04% en los 9 grupos de la avenida y en el segundo semestre de este año se entregarán 5 de estos. En este año vamos a entregar 5 grupos, el grupo 2, 3, 4, que son América 6826, el grupo 6 del Simón Bolívar y el grupo 9, que es el que va a la autopista norte hacia arriba hasta la 9ª. 4.000 trabajadores distribuidos en diferentes turnos garantizan la continuidad de estas obras, con las que Bogotá tendrá una nueva troncal de Transmilenio, 16 kilómetros más de ciclorruta y 320.000 metros cuadrados de espacio público. Los grupos 1, 7 y 8 estarán listos en 2027. Aquí para contarle a los bogotanos, estamos en el grupo 8, que es el de Iserra 100 con la 68, en la avenida Suba con 100. En este grupo están trabajando más de 300 personas, además también en diferentes turnos. El puente vehicular de la calle Tercera con 68, los de la calle 26 y la avenida Suba son algunos de los hitos ya entregados por el IDU en la mega obra de la avenida 68. 1:25 p.m. Hay preocupación en Floridablanca, en Santander. Los habitantes del barrio Los Andes están denunciando el envenenamiento masivo de sus mascotas. Aseguran que más de 30 perros y gatos han muerto en los últimos meses. La comunidad pide una investigación urgente para dar con los responsables. En mi caso, 3 gatos han sido envenenados. Caminar por las calles del barrio Los Andes en Floridablanca se convirtió en una ruleta rusa para quienes consideran a sus mascotas como parte de su familia. Una mano cruel y cobarde está sembrando la muerte en el sector. Que se han presentado casos en esta cuadra y en este sector, aislado a otras cuadras aledañas, pero en este sector van como 30 casos. Un veneno altamente letal está siendo rociado directamente en los arbustos. Con un simple roce, un olfateo es suficiente para desatar una agonía insoportable. Esto fue causa de envenenamiento y el veneno que están usando es demasiado potente porque lo destruyó completamente por dentro. Ante tal nivel de crueldad que no tiene justificación, algunas personas han abandonado el barrio. La alcaldía de Floridablanca conoce perfectamente esta tragedia, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Hoy los cuidadores víctimas de la crueldad piden apoyo para encontrar a los responsables del envenenamiento de sus mascotas. Increíble tener que contar estas historias, así como también estamos consternados por esta búsqueda de una mujer desaparecida en Bogotá. Iba rumbo a una reunión familiar, pero al lugar de su destino nunca llegó.
Gina Zuluaga, de 48 años, desapareció el 13 de febrero. Sobre las 10 de la noche dio aviso a su mamá que había llegado a una reunión con unos amigos en el barrio Marsella. Es lo último que han sabido de ella. Que ella es la que siempre acompaña a la mamá a las citas médicas, tenía una cita médica y ella no vino a acompañar a la mamá. Le llegan los mensajes y no devuelve el mensaje, ni la llamada, ni nada. Acudieron a la red hospitalaria, autoridades e incluso el anfiteatro y no han tenido respuesta de su paradero. En Soacha también. Estuvimos en las estaciones de policía, en la cárcel y tampoco no la encontramos. Hemos estado pegando volantes en la 1 de Mayo, en Marsella. Vestía un pantalón azul claro, camisa morada, tenis blancos y chaqueta negra. Por favor aparezca, te estamos esperando, tu mami te quiere ver, tus hermanas también, por favor aparezca, o sea, busque a su mamá o búsqueme a mí. Con esperanza y angustia, la familia de Gina espera su regreso a casa y hace un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda y dar con su paradero. 1 de la tarde, 28 minutos. Revisemos la situación para los transportadores de carga en Buenaventura, que es cada vez más compleja. Están denunciando que los robos y la inseguridad los tienen contra las cuerdas mientras esperan ingresar a los puertos. A eso se suman bloqueos y el deterioro de la vía alterna, clave además para el comercio de ese país. Pilas a este informe de Diego Candelo. En este tramo de aquí entrando a la sociedad portuaria o saliendo, esos volcos cada rato los roban. Los delincuentes tienen azotados a los transportadores de carga en Buenaventura, una vía donde se generan congestiones y en su espera por ingresar a los muelles los roban. Hoy y todos los días siempre pasa la inseguridad. Esta es la vía alterna interna de Buenaventura. Por aquí pasa cerca del 40% de la carga que entra y sale del país. Hoy requiere una ampliación urgente que pase de 2 a 4 carriles para evitar la congestión. Hay sitios donde nosotros tenemos que pasar, mejor dicho, casi con el vehículo apagado para no dañar nuestro parque automotor. Digamos, de las soluciones más estructurales que necesita Buenaventura es la construcción de la doble calzada de la vía alterna interna, que es un trayecto de 10 kilómetros. Los bloqueos en la vía, 35 solo en 2025, son otro de los desafíos que golpean la competitividad del puerto de Buenaventura. Autoridades buscan garantizar la seguridad en las carreteras y en el mar. Cualquier hecho que se presente de hurto frente a la cadena logística del transporte, bien sea de mercancía a granel y mercancía contenerizada. Articulamos bien con los 5 terminales portuarios que hay acá para poder ir allá, hacemos la inspección con los buzos. En 2025 los bloqueos en la vía Buga-Buenaventura ocasionaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas, mientras que la ampliación de la vía alterna interna hoy tiene un retraso de más de 540 días. A la 1:38 de la tarde volvemos con la noticia de la investigación del tiroteo en un bar de Austin, en Texas, en Estados Unidos, que dejó 2 muertos y 14 heridos. El agente especial del FBI, a cargo de las pesquisas, dijo que todavía es muy pronto para determinar la motivación exacta de este ataque armado, pero que información preliminar indica que el sospechoso que disparó tiene posibles nexos con terrorismo. El presunto atacante fue abatido en un enfrentamiento con la policía. Por ahora, la identidad del sujeto es desconocida. Dado que se trata de un asunto que estamos considerando como un posible acto terrorista, obviamente el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo está involucrado, el cual incluye miembros del Departamento de Policía de Austin, así como varios socios federales, estatales y locales. En cuanto al tiempo específico de terrorismo, en este momento estamos preparados para afirmar que fue potencialmente un acto terrorista. 1 de la tarde, 39 minutos. Vamos a revisar en TVO Leyendo una conversación entre el escritor español Santiago Posteguillo y nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia. El tema, su más reciente publicación, Los Tres Mundos, la saga de Julio César. Bueno, Santiago viene con esta maravilla, miren,
Esos son casi 1000 páginas, un poquitico de 1000 páginas, y son los 3 mundos. Entonces, por eso tenemos aquí a Santiago para que nos hable y nos cuente de qué maravilla o con qué maravilla se van a encontrar tus lectores. Los 3 mundos es la conquista de las Galias por Julio César, con lo cual ya tenemos un mundo, la Galia. Pero César tiene en su mente constantemente no solo la Galia, sino también la lucha política que mantiene en Roma. Entonces tenemos ese segundo mundo que es Roma. Pero no se puede hablar de la política de Roma en este momento, del 58 al 53 a.C., sin tener en cuenta que varios líderes romanos están pensando en anexionarse Egipto. Ese Egipto en el que Cleopatra es una adolescente, ¿no? Y de tal forma que tenemos que hablar también de ese tercer mundo. Y en los 3 mundos se entrecruzan la Galia, Roma y el legendario Egipto. Y has mencionado un nombre súper importante, y es que nos volvemos a encontrar con Cleopatra, ¿no? Sí. Una Cleopatra joven, ya empieza como a crear un poquitico, audaz. Hablemos un poquitico de ese personaje, de lo que se va formando a lo largo de toda esta novela con el encuentro con Cleopatra. Si Cleopatra fascinó a Julio César, no fue solo por el hecho de que fuera una mujer joven y atractiva. César, hombre más poderoso del momento, pues podría estar con mujeres jóvenes y atractivas si quisiera. Aparte tenía una personalidad muy arrolladora. Había algo más que lo fascinó, claro, que era una persona, una mujer muy inteligente. Astuta. Muy astuta, muy inteligente. Entonces, ¿y eso de dónde surge? Porque cuando César se encuentre con Cleopatra en el 48 a.C., Cleopatra solo tiene 22 años. ¿De dónde surge toda esa fuerza, esa inteligencia y esa astucia? De lo que se explica en los 3 mundos, de acompañar a un padre, faraón Ptolomeo XII, a un exilio, porque ha habido un golpe de estado en Egipto, de ver a su padre, el faraón, negociando con senadores romanos, y todo eso ella lo absorbe en la adolescencia, aprende a negociar con políticos romanos, y por eso luego cuando se encuentre con César es esa mujer joven, atractiva y tremendamente inteligente y, como tú muy bien decías, astuta. Y eso no se ha contado normalmente, no se ha novelado, y es una parte que me parece que va a fascinar mucho a los lectores. Pero a quien conoce primero, esto es lo desconocido de lo conocido, ¿no? Es a Marco Antonio. Ya que estamos hablando de Marco Antonio, es un poco, Marco Antonio, lo que vamos viendo acá también es un personaje bien oscuro, ¿no? Con unas características bien fuertes, apostador, sí, le gustaba el traguito. ¿Cómo es ese Marco que descubrimos acá? Es que Marco Antonio, que luego llegará a ser un gran carismático líder político, tiene unos principios tremendos. Sí, sí, realmente la juventud de Marco Antonio, pocos romanos corrieron más juergas, bebieron tanto, perdieron tanto dinero apostando, y bueno, realmente Marco Antonio es histórico, tiene que huir de Roma por todas las deudas de juego que tiene. Quebrado totalmente. O sea, es realmente... él tiene una vida muy complicada, su padre es ejecutado porque estaba apoyando a Catilina en los años 60 a.C. Crece pues sin control paterno, la verdad, y entonces le falta una figura de autoridad. Claro. Y es muy curioso que quien le va a imponer esa figura de autoridad va a ser César. Y eso también sale en los 3 mundos, porque en el periplo, en la novela de Marco Antonio, recalará en la Galia y empezará a ser un oficial de César, ¿no? Y creo que hay una escena muy bonita que es el primer encuentro Marco Antonio-César, una entrevista que hace César, ¿sí?, que hacía siempre a sus nuevos oficiales, ¿no? Y en un momento lo pone firme. Sí. Y es eso que pasa a veces, ¿no? De que el eterno adolescente que lo que necesita es autoridad. Claro, la está buscando. Sí, lo está buscando. Y César es esa persona. Y Marco Antonio siempre admirará a César. Santiago, es que llegar a escribir un libro de 1000 páginas de conocimiento, obviamente que tú le pones la parte creativa. ¿Cómo es ese proceso de creación para poder recopilar y llevarnos esto? Bueno, hay una parte de documentación, hay que leer las fuentes que yo denomino, bueno, primarias, es decir, los autores de la época. A veces incluso los propios personajes son fuentes, porque César deja textos, Cicerón deja textos, hay que leerse todo eso. Luego, los historiadores del siglo XX, XXI, que con nuevos datos, con la arqueología, certifican, matizan o a veces contradicen las fuentes clásicas, y hay que valorar qué versión es la más correcta. Luego, una cuestión que yo añado es, siempre que puedo, viajar a muchos de los emplazamientos que voy a describir en la novela, porque eso a mí me carga emocionalmente. Si César construye un puente sobre el Rin, uno de los ríos más caudalosos de Europa, en 11 días... Qué mejor que estar allí, claro, ir allí y ver el lugar, claro, porque aunque el puente ya no esté, fue allí y te admiras de, pero ¿cómo se puede hacer aquí un puente en tan poco tiempo? Pues lo hizo Julio César, lo logró. De eso dimensiona un poco el personaje del que habla. Hablando de estas fuentes de
de documentación. ¿Qué opinas o en este caso con la inteligencia artificial, que es un mundo tan amplio, un universo donde se puede filtrar cosas verídicas como no? ¿Cómo haces? ¿Has recurrido, has verificado, has descartado? A mí me vale cuando no me acuerdo del todo de un dato, esto que no te acuerdas de algo, de una fecha, y estás dudando entre una y otra, le puedes preguntar. Sí. Pero porque tú ya tienes conocimientos previos. Claro, tienes las bases. Para evaluar si la respuesta tiene sentido o no. Y luego la puedes cotejar, ¿no? Decir ya, pues sí, dice tal, ya sé dónde buscarlo. Entonces, en ese sentido, es una buena herramienta. Pero no vale para preguntarle sobre algo de lo que no conoces, porque se lo puede inventar. De acuerdo. Pues Santiago, nosotros felices de tenerte acá. Siempre bienvenido a Colombia. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Un gusto. Añadido aquí a mi lista de lectura. Tenemos la 1:46 p.m. y hablamos de los 10 meses sin ver la luz del sol, el infierno del empresario Gonzalo Arenas, que vivió por ese tiempo y que fue liberado en las últimas horas en zona rural de Cúcuta. Su liberación contrasta con el drama en norte de Santander. 90.000 desplazados y decenas de secuestrados están esperando que el gobierno nacional autorice de urgencia diálogos territoriales. El informe es de Jorman Leal. Dijo que los 9 meses estuvo en un cuarto, hoy lo movieron hacia otro sector y nunca vio la luz del sol. El defensor del pueblo habla del empresario Gonzalo Arenas, quien tras casi 10 meses de secuestro reveló la crudeza de su cautiverio, perdió la cuenta de los días y hasta de la luz. No sabía ni qué día era hoy, ni qué fecha es hoy. El hecho es que estuvo muy aislado. Hombres armados sin distintivo lo entregaron en la vereda La Chinita. Según la Defensoría, su liberación se dio sin ningún pago, pese a las millonarias extorsiones denunciadas por su familia. No se entregó ningún recurso, absolutamente nada. Pero mientras Arenas regresa a casa, adultos mayores sin medicinas y misiones médicas enteras siguen privados de la libertad, un subregistro que alarma a las autoridades. Lamentablemente, no hay una cifra oficial. Estábamos entre 15 y 17 personas, pero no hay una cifra oficial que nos permita tener claro cuántas personas están secuestradas. La región pide al gobierno nacional luz verde para instalar mesas de diálogo territoriales y pactar mínimos humanitarios para abrir corredores y liberar a los secuestrados. Para que la gente pueda regresar, 90.000 desplazados en 14 meses, tienen que regresar a sus fincas, a sus casas. La última palabra para abrir estos corredores humanitarios y frenar los secuestros la tiene ahora el presidente de la República. 1:47 p.m. La seguridad vial no es solo tarea de las autoridades, es de todos. Y las cifras que nos va a presentar Paula Sabogal lo confirman. Miren, les adelanto, en el 2025, más de 500 personas murieron en accidente en Bogotá. Según cifras oficiales, lamentablemente en 2025 552 personas perdieron la vida en las vías de Bogotá. El distrito destaca que por primera vez en 5 años se frenó la tendencia de incremento de muertes en siniestros viales con una reducción del 4% frente al 2024. Este resultado se da gracias a acciones que implementamos, como por ejemplo controles en vía por exceso de velocidad y de embriaguez en puntos críticos y cambios en la infraestructura como los resaltos que instalamos en corredores principales que históricamente presentaban un alto índice de siniestralidad. Sin embargo, en el Consejo de Bogotá se denunció que 348 muertes, es decir, el 63% de los fallecimientos registrados el año pasado, se concentraron en las principales vías de la ciudad. En la avenida Boyacá se registró la mayoría de muertes con 39. Le sigue la avenida Calle 13 con 27 fallecidos, la avenida Ciudad de Cali con 26 muertes, la avenida Caracas con 25 fallecidos y la avenida NQS con 24 víctimas fatales. El año pasado, con corte a noviembre, no se habían ejecutado más de 230.000 millones de pesos que estaban destinados precisamente a la seguridad vial. Recursos que pudieron salvar vidas y se quedaron en un banco. Más allá de los números y cifras, cada muerte en las vías es una pérdida evitable, por lo que el compromiso es de todos. En medio de las medidas que está tomando el gobierno para hacerle frente al hueco fiscal que tiene, hay un punto que está generando mucha polémica y es el que obliga a decenas de universidades a pagar millonarios tributos. Marcela Tunjo nos tiene la explicación. A través de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció las medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio para hacerle frente al estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional. Según este documento, las personas jurídicas cuyo valor de patrimonio sea igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario tendrán que contribuir.
El concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigente en esa fecha. Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, con este decreto, entre 75 a 80 instituciones de la educación superior tendrán que contribuir alrededor de 135.000 millones de pesos. El impacto que tiene esta decisión de emergencia económica sobre las instituciones privadas de nuestro sistema mixto equivale a unas 14.000, 15.000 matrículas. Si lo comparamos con los 10.000 matrículas del ICETEX, es un daño efectivo y muy determinante sobre los presupuestos de las instituciones. Universidades como la Externado, la Javeriana, Pontificia Bolivariana y la de los Andes deberán desembolsar estos recursos. Quisiéramos llamar la atención del Gobierno Nacional para que las instituciones en ese marco del régimen especial, de ser entidades sin ánimo de lucro y de prestar el servicio público de la educación, seamos excluidas de este tributo y podamos seguir haciendo esta tarea que, se ha dicho por demás, en los últimos años se ha visto bastante limitada en virtud de la gratuidad en el sistema público, que además no contribuirá con este tributo, y que nos permita seguir haciendo la tarea que por tantos años hemos venido haciendo. Según el documento, las universidades no tienen opciones para el pago de este impuesto, ya que según la Corte Constitucional, la falta de liquidez no exonera el pago de impuestos. 1:53. Mujeres de Ataque conversó con Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, acerca de su trabajo durante más de 2 décadas en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Su liderazgo ha estado orientado a que las personas puedan exigir un gobierno que respete, escuche y les reconozca las contribuciones. En esa gran coalición de movimientos sociales, movimientos alternativos, ¿cómo aparece Ana María Archila? Usted tiene un historial de activismo. Fue el movimiento de inmigrantes el que me formó políticamente, el que me ayudó a entender que la labor política tiene que tener raíces profundas y raíces que sean como muy específicas, en comunidades específicas y con objetivos específicos. Y entonces he estado como por más de 20 años trabajando duro para construir organizaciones comunitarias que le permitan a las comunidades inmigrantes tener poder y exigir del gobierno mejores políticas públicas, un reconocimiento a sus contribuciones y una voz en la vida política, en la vida diaria de la ciudad. Y es que sigue siendo preocupante el panorama de orden público en el Valle del Cauca. En Cali, uniformados terminaron en medio de una balacera con 2 presuntos criminales en el oriente de la ciudad. La patrulla llegó hasta el lugar a atender un enfrentamiento, al parecer, entre bandas delincuenciales de la zona y fueron atacados. Ante la reacción policial de los uniformados, uno de los delincuentes murió y otro más está gravemente herido. Bien, gracias por continuar con nosotros. Llega el final de esta emisión. A ustedes les agradecemos por haberse conectado. Rosy, un dato al cierre. Ya se sienten los efectos de la situación en Medio Oriente. Aplazaron la apertura de puestos de votación en Tel Aviv y en Abu Dhabi. Feliz tarde para todos.